le bendiga, hermanos, bendiciones, bienvenidos a la segunda parte de nuestro servicio virtual con el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. En semanas pasadas vimos la parábola de el trigo y la cizaña, y en esa parábola vimos ejemplificado al cristiano verdadero del cristiano falso, el trigo y la cizaña, que serán manifestados quién es quién a la última hora, en los últimos tiempos. Para no dañar al trigo, entonces la cizaña permanecerá para la parte de la cosecha final. También estuvimos viendo en otra semana la parábola de la vid y los pámpanos, y estuvimos viendo que el que permanece en la vid, ese es el que lleva fruto, y ese es el que será pues podado por el Padre, será cuidado por el Padre, y ese es el que va a darle la gloria a Dios realmente, y que el Señor pues nos ha escogido para que seamos ese pámpano, y que la importancia de no ser el pámpano, no ser un pámpano que no está conectado realmente a la vid, que aunque esté allí, permanezca siempre tomando de la vid, tomando de Jesucristo, que Él es la vid, para dar una buena cosecha. Entonces allí ya comenzamos a ver la diferencia entre lo que es el cristiano verdadero del cristiano falso. Hoy les traigo algo más referente a lo mismo, referente a qué es lo que, qué características, qué cualidades hacen del cristiano verdadero del cristiano falso. Y Jesús dio otra parábola relativa a esto mismo en Mateo capítulo 13, una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. Quiero que miremos esa parábola el día de hoy, la analicemos y saquemos algunas conclusiones que nos puedan ayudar para entender quién es un cristiano verdadero y quién es un cristiano que no lo es. Y sobre todo usted que me está escuchando, usted que me está viendo, identificarse si usted está cumpliendo con el cristiano que no es verdadero, para que usted se pueda corregir a tiempo y pueda tomar las cosas de Dios en orden, o usted pues si cumple con las características, entonces consagrarse más para con Dios, asegurar su lugar dentro del reino del Señor. En Mateo capítulo 13, versículo 1, lo voy a invitar a ir a Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola vemos acá 4 ilustraciones que utilizan las mismas variables: un sembrador y una semilla. El sembrador es el mismo en las cuatro situaciones, y la semilla es la misma. Lo único que cambia es el resultado
y lo único que cambia es la condición o el estado de la tierra. De la primera condición del estado de la tierra donde se tira la semilla es que cae precisamente junto al camino, donde todos lo pueden pisotear, pero acá dice que las aves del cielo llegan y se la comen. La segunda forma o la segunda ilustración es que cae junto a pedregales. Bueno, no hay tierra para que se sostenga, tiene poca raíz. Sale el sol y la quema y se seca. Y la tercera, bueno, la tercera es aquella que cae, pero entre espinos. Los espinos crecen mucho más rápido que lo que la semilla germina, y los espinos ahogan la planta que ha crecido y muere. Y la cuarta es aquella que cayó en buena tierra, es decir, no cayó entre pedregales, no cayó entre espinos, no cayó junto al camino, sino que cayó en buena tierra y produjo fruto, a cual a 60, a cual a 30 por uno. Y dice aquí: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces el sembrador es el Señor. El sembrador es Dios, es Jehová de los ejércitos, el que siembra la semilla, o también puede ser Jesucristo, el que siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es el verbo, y el verbo es Jesucristo. Así que yo diría que el verbo, la palabra, pues Jesucristo. Entonces el sembrador creo que sería como más apropiado que fuese Jehová el Padre, Jehová de los ejércitos. Él siembra la semilla, siembra a Cristo, pero la semilla cae en diferentes lugares. Y esos lugares, esos terrenos, son las personas que escuchan el mensaje que trae Jesucristo, la misma persona de Jesucristo. Lo aceptan, lo rechazan o lidian con este mensaje, lidian con él para permanecer, para prevalecer o para desistir. En el versículo 18, Jesús le da la explicación a sus discípulos acerca de esta parábola. En el versículo 18 les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí dice que aquella persona, este tipo de personas, son personas que no entiende la palabra, que escucha la palabra, pero no la comprende. Entonces viene el malo, viene Satanás, vienen los demonios, el mundo, el espíritu maligno, y arrebata lo que se sembró en el corazón. Aunque la mente no lo comprende, fue sembrada la semilla en el corazón. Sin embargo, no puede prevalecer, no puede producir, porque la roba el enemigo, la roba el mundo maligno, la roba Satanás. Y esa es la condición en la cual algunos pudieran estar, no solamente fuera de la iglesia, no solamente fuera del cristianismo, sino también dentro del mismo cristianismo. Algunos pudieran estar en esa condición. ¿De qué es lo que podemos decirle a personas que hoy no comprenden y no entienden la palabra de Dios? Lo que podemos decirles es que perseveren. Lo que podemos decirle es que no tomen livianamente la exposición de la Biblia, no tomen livianamente, no juzguen premeditadamente sin conocer realmente a la persona de Jesucristo. Si es posible conocer a la persona de Jesucristo, y a toda persona que esté en esa condición, yo le invito a que entre a una realidad, que entre a un confrontamiento genuino, a un confrontamiento real con Jesús, porque Él está vivo, Él es real, está en el tercer cielo,
está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero Jesucristo hoy a través del Espíritu Santo está permaneciendo en esta tierra. El Espíritu de Dios está manifestando la persona de Jesucristo y usted puede conocerlo también, así como muchos lo hemos conocido y hemos tenido un encuentro con Él. Es posible, es real, yo soy testigo, ya vemos muchos testigos al respecto, y no es algo emocional, sino que es algo real en el mundo espiritual. No es en el mundo natural, no es en el mundo físico, es en el mundo espiritual. Entonces, si tú eres de estas personas que no entiende la palabra de Dios, entonces yo te desafío a que continúes. Yo te promuevo a que te acerques a Dios con un corazón sincero, te acerques a Dios con un corazón genuino y tú le digas a Él y le pidas a Él que Él haga la obra milagrosa en tu corazón para que tú puedas comprender la palabra de Dios y puedas entenderla. No es que vas a entender toda la Biblia completamente, pero sí vas a comprender, vas a entender lo que el Señor quiere transmitir, lo que el Espíritu de Dios quiere expresar. Ese es mi consejo para todos aquellos que realmente andan buscando lo genuino, lo real de Dios, que cierren sus ojos y que entren en una conversación con Dios, así como usted puede conversar con cualquier persona, con cualquier amigo, con cualquier amistad que usted conozca. Usted entre en una conversación con Dios y le exprese sinceramente su necesidad y que usted quiere conocerlo a Él. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y esa es mi respuesta para aquellos que permanecen en este punto. Ahora, esta parábola ejemplifica 4 tipos de personas en el planeta Tierra. Ahora, pueden ser 4 tipos de personas también dentro de la iglesia, porque perfectamente pueden haber personas dentro de la iglesia que no entienden la palabra de Dios, personas dentro de la iglesia que no entienden el evangelio. Pudiera haber perfectamente esa situación, se pudiera dar. Ok, el segundo terreno. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, el problema de esta persona, del segundo tipo de persona que hay, es que sí acepta la palabra, si la escucha, la entiende, se llena de gozo y muy posiblemente haya recibido a Jesucristo en su corazón, en el sentido de que haya hecho la oración que llamamos la oración del pecador. Pero mi hermano, la oración del pecador no salva a nadie, lo que le salva a la persona es la fe. Esta persona que está aquí en el punto 2 es una persona de muy poca fe y por último desiste en la fe, cae en la fe. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que se ha hecho en los evangelios. ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Porque solamente por la fe se es salvo. Solamente por la fe, que es por la gracia de Dios, se puede obtener la salvación. Ahora, aquí dice que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque la palabra trae prueba, la palabra de Dios trae prueba a la persona, porque la fe tiene que ser probada, la fe tiene que ser verificada, la fe tiene que ser censada. Entonces, para eso se requiere prueba. Entonces, cuando viene la prueba y cuando viene la persecución, entonces la persona desiste. Significa que su fe es una fe superficial. Es una fe muy superficial, muy floja. No tiene raíz, lo dice acá. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, es una persona emocional.
porque depende de las emociones, ¿verdad? Vemos que oye la palabra con alegría, la recibe con gozo, la escucha, eh, pero no tiene raíz, no permanece ahí. No permanece ahí. Cuando ya las cosas cambian, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando vienen las circunstancias adversas, entonces la persona comienza su gozo a irse, a desvanecerse, su fe también comienza a desaparecer, hasta que por último entonces tropieza completamente y cae. ¿Okay? Esa es la segunda persona. Tropieza y sale del camino del Señor. Ese es el segundo tipo de persona que se puede encontrar en nuestras iglesias o también en la tierra. Okay, ¿qué le podemos decir a este tipo de personas? Bueno, que tiene un problema que sus emociones están implícitas ahí, que sus emociones son las que lo están gobernando, que tiene que entender que el cristianismo implica prueba. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, más no temáis, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos pruebas, tendremos tribulaciones, porque el camino de Dios tiene que ser pesado, tiene que ser medido, para ver si nosotros realmente nos encontramos con una fe sólida, que realmente creemos en Dios. Para poder diferenciar entre el trigo y la cizaña, tiene que venir también prueba. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios también. Entonces, la prueba es necesaria. La prueba es parte muy posiblemente del día a día en esta tierra. Y aunque no todos tengamos pruebas día a día, pero sí tengamos pruebas de vez en cuando, entonces Dios tiene que hallarnos firmes allí, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que adoramos. Tiene que hallarnos firmes en nuestras convicciones. Cuando eso no es así, entonces significa que hemos sido movidos por la emoción, el sentimentalismo, la parte emotiva, la parte de los sentimientos está muy arriba, está predominante en nuestra vida, y no la parte de convicción. Tenemos que ser personas de convicción, de creencias firmes, de estar seguros que si hemos tenido un encuentro con Dios, realmente que ese encuentro es un encuentro real y genuino, y calar en nuestra mente y en nuestro espíritu, en la parte de nuestra convicción o creencia, en la parte de nuestra fe. No que se quede superficialmente en la parte emocional, porque la parte emocional es pasajera. Las emociones van y vienen, suben y bajan, son negras y son blancas, y una persona emocional pues tiene diferentes estados de carácter, de actitudes, y esta persona pues requiere un tratamiento especial de Dios en su vida, en su corazón. ¿Y qué es lo que le recomendamos a esta persona? Lo que le recomendamos es lo que dice el Señor en el libro de San Juan, capítulo 15, en cuanto a los pámpanos y la vid, que permanezca conectado a Cristo, que desarrolle una relación de intimidad con Dios, desarrolle un encuentro con Dios constante, genuino, que permanezca tomando del flujo de la corriente que la vid trae, de lo que Jesucristo da, que cuando vaya a la iglesia o cuando tenga encuentros en su casa, cuando cierre sus ojos y ore, lo haga con el corazón y no con la emoción, no el sentimiento, que ponga el corazón antes que su emoción, que ponga su convicción inclusive antes, en primer lugar, que su parte emotiva. Eso es lo que le recomendamos a esta persona. Ahora, si nadie puede cambiar, quedarán pues como está escrito en este libro, y serán entonces desechados para no entrar en el reino de Dios. Porque solamente el último cumple el requisito
de producir el fruto que viene de aquel que tiene fe genuina en el Señor. El tercer tipo de terreno, versículo 22 del capítulo 13 de Mateo dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí el problema que tenemos ya no es con la aflicción o la prueba, sino que aquí el problema que tenemos es con el afán de este siglo, es decir, lo que el mundo hoy pide, lo que el mundo hoy exige, lo que el mundo hoy manifiesta o presenta. El afán es todo lo que el mundo puede ofrecer hoy. Vemos entonces a cristianos que dejan los caminos de Dios por los trabajos que se les dan, ¿no? por una oportunidad laboral. Entonces comenzaron a dejar los caminos de Dios. Por condiciones laborales comenzaron a dejar poco a poco la iglesia, poco a poco la relación con Dios, hasta que totalmente se vuelven cristianos que no son genuinos, que no son reales, de este tipo, del que fue sembrado entre espinos, porque el afán viene y ahoga entonces la obra de Dios en sus vidas. Dice también las riquezas, pues el dinero, ¿no? Pues las oportunidades que se le puedan presentar a la persona. Eso es una atracción, es una seducción del mundo. Lo que el mundo le puede ofrecer, lo que el mundo le pudiera también exigir a cambio de dejar las cosas de Dios. Entonces aquí la persona generalmente negocia, hace una negociación donde decide primeramente por las cosas que el mundo ofrece antes que las cosas de Dios, y deja las cosas de Dios en otro lugar. Entonces aquí esta persona tiene un problema de prioridades. Esta persona del tercer tipo es una persona que tiene problemas de prioridad. Dios no está en el primer lugar en su vida. Dios no está en primer lugar en su vida. La palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero esta persona no hace así, sino que esta persona busca primeramente las añadiduras, y si acaso, posiblemente después busca las cosas de Dios, si acaso. Pero generalmente los espinos ahogan el propósito de Dios, los espinos ahogan los ministerios, los espinos ahogan la palabra de Dios en la vida de estas personas. El afán del mundo y lo que el mundo da y lo que el mundo ofrece, pues logra completar su objetivo, que es apartarlo de los caminos de Dios. Y esto lo hace Satanás, obviamente. Esto sucede con ayuda del mundo de las tinieblas, con la ayuda en el mundo espiritual, a través de las mentes, implantando pensamientos en la mente, conceptos mentales, filosofías, doctrinas en la mente de los cristianos, para que entonces vayan pensando diferente a lo que la palabra de Dios dice y se vayan apartando poco a poco del camino que Dios trazó para sus vidas. Y el último tipo de persona, en el versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces aquí es el último, es aquella persona que cae, que la buena tierra es la persona precisamente que recibe la palabra y la obedece realmente.
obedece la palabra, está conectado a la vid, está recibiendo de la vid, está creciendo y obviamente está llevando este pámpano, está llevando fruto de una forma grande, a 100 veces más, 60 veces más o a 30 veces más por uno. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria al Señor por eso. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Ok, versículo 21. Y este es lo que hace esta persona que dé fruto. ¿Qué es lo que hace que alguien dé fruto? ¿Qué es lo que hace que alguien dé fruto? ¿Quiere usted dar fruto para el reino de Dios? ¿Quiere ser usted una persona fructífera en el reino de nuestro Padre eterno? Bueno, la clave está en lo que le voy a comentar. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a repetir, porque este es clave, este versículo es clave. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es el que canta, no es el que canta, no es el que grita, Señor, no es el que dice, no es el que habla con su lengua solamente, ¿no? Es importante expresarlo, es importante declararlo, pero no se puede quedar ahí, sino que no es el que simplemente lo dice y nada más, sino que es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará, ¿dónde? En el reino de Dios. Ese es el que entrará en el reino. Ese es entonces el tipo de cristiano que es trigo, que no es cizaña. Ese es el tipo de cristiano que es pámpano, que lleva mucho fruto. Ese es el tipo de cristiano que es la buena tierra, donde la semilla de Dios cae para producir fruto abundante. Es el cristiano que obedece. La obediencia, en otras palabras, versículo 22. Muchos muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí habla entonces de cristianos que hacen obras que pues también de personas, de hijos de Dios, porque echan fuera demonios, profetizan y también hacen milagros, pero eso no es lo que salva a una persona, sino lo que salva a una persona es la relación de intimidad entre Jesucristo y esa persona. Y que tiene que plasmarse en la obediencia. Porque si realmente obedecemos es que amamos a Dios, y si realmente es que amamos a Dios, entonces que estamos conectados como se debe con la vid verdadera. Entonces versículo 23, vuelvo a repetir, y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Gente que falsa, ¿no? Gente falsa. Gente que creía posiblemente que eran cristianos de verdad. Yo creo que muchas de estas personas hoy creen que son cristianos verdaderos. Pero tienen que analizar su vida. Tienen que introspectivamente, tienen que ser críticos hacia sí mismos. Y hacerlo con sinceridad, sin orgullo, con mucha humildad, para reconocer si realmente están llevando una vida genuina, una relación real con Dios y no una tradición, una religiosidad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
no solamente escucharlas, sino hacerlas, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oye, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí que está diciendo el Señor, aquí está diciendo el Señor, ok, el que oye mi palabra y la obedece y las hace, las cumple. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú cumpliendo la palabra de Dios? Cuando tú las estás escuchando, lo que escuchas, tú lo estás poniendo y lo estás pasando a tu propia realidad, a tu propia situación realmente. ¿Estás tú haciendo que esa palabra sea una palabra viva en tu vida y en tu casa? ¿O estás viviendo una apariencia, una religiosidad basado en teatro, basado en algo teatral? ¿O estás siendo genuino realmente? ¿Estás viviendo lo que se está predicando, lo estás viviendo en tu vida? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás modificando tus acciones, tus actitudes en función de la palabra de Dios? ¿Está la palabra de Dios afectando tu vida personal, cambiando y transformando tu carácter, tu forma de pensar? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a tu mente y a tu corazón para que haga esa transformación? ¿Sí? ¿Sí lo estás haciendo? ¿O simplemente estás escuchando por escuchar? Simplemente estás escuchando por pasar un tiempo que tiene que pasar. Simplemente estás escuchando por cumplir un momento, por cumplir un requisito, por cumplir un tiempo que tenés que cumplir para después irte a hacer lo que realmente tú quieres. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escuchando realmente la voz de Dios? ¿Estás poniendo atención a la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino estás haciendo esa palabra realidad en tu vida. Estás actuando, estás poniendo por obra lo que estás escuchando. Si tú me dices que sí, entonces tú estás cumpliendo como este hombre que está edificando su casa sobre la roca. Mas si no es así, tu casa está edificado sobre la arena. Vendrán los vientos, vendrán los problemas, vendrán las circunstancias. Cuando vengan, van a venir fuertes, serán momentos difíciles y entonces tu casa caerá porque no está fundamentada sobre lugar firme. Y cuando terminó, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace de diferente entre un cristiano verdadero y un cristiano que no lo es? Uno, la relación con Dios de intimidad. Todos los días. Todos los días debe ser una relación de intimidad con Dios. La vivencia entre la persona que es cristiana y Dios debe ser real. Debe ser real. No puede ser algo prefabricado. No puede ser algo planificado, tal vez podríamos decir. No puede ser algo construido previamente, sino la relación con Dios del cristiano tiene que ser algo genuino, natural y espontáneo. ¿Es tu vida cristiana? ¿Tiene esa relación tu vida cristiana hoy? ¿No la está teniendo? ¿Estás perdiendo esa área? ¿Estás descuidando ese aspecto de tu vida cristiana? Cuidado, no lo hagas. Retorna al camino de donde venías.
Retorna a la realidad de un corazón sincero con Dios. No entres a la falsedad. Así que lo primero que tú tienes que ver es la genuinidad en una relación de intimidad con el Padre. Tienes esa relación. Segundo, vives en esa relación, vives tú en esa relación. No solamente tener esa relación una vez por allá, que la puedes tener tal vez una vez por semana, tal vez una vez cada mes, no sé, una vez cada 6 meses, imagínate, una vez cada año. Está muy raro eso, pero pudiera ser que, pero no es así como funciona, pero pudiera ser que alguien le esté teniendo esa situación. Cada año se arrepiente, una vez al año. Pero después vive un cristianismo de apariencias el resto del tiempo. Pero no, tú tienes que vivir la relación con Dios día a día. Tienes que vivir la relación con Dios día a día, momento a momento de tu vida. Tienes que permitir que el Espíritu Santo dirija y controle tu vida. Tienes que darle el primer lugar a Él antes que todas las cosas. Y tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que escuchar la palabra del pastor y tienes que obedecer esa palabra, tienes que hacer la realidad. Este es tu trabajo. Ese es tu trabajo, este es parte de tu llamado y parte de tu trabajo y parte de tu labor como hijo de Dios. Tomar la palabra de Dios y convertirla con la ayuda del Espíritu Santo en una realidad, en una vivencia personal y real diaria en tu vida personal, en tu vida familiar. Dios quiera que tú estés haciendo eso, y si no es así, te invito a que entonces tú hables con el Señor, le pidas perdón, porque el que no está haciendo eso está lejos de Dios. Sí, hermano, tú estás lejos de Dios y tú no estás viviendo este tipo de relación con Él. Porque si no estás tú bajo obediencia, si no estás tú escuchando la palabra para obedecerla, entonces tú estás entrando en una situación de una tradición y de un rito ceremonial religioso, así como lo hacían los fariseos. Mas el Señor te invita en este momento a que tú tomes otra vez el rumbo que Él diseñó para ti y que tú le entregues el control de tu vida a Él y que tú decidas, porque esto es una decisión, estar y permanecer en los caminos de Él en una relación genuina, constante, viviendo con Él esa comunión todos los días. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno. Te doy gloria y te doy honra a ti, Señor. Y pido, Señor, que tu Espíritu toque el corazón de todos aquellos que han escuchado este mensaje y que avives, Señor, el corazón de los que están, Señor Dios, tambaleando, Señor Dios, en la fe. Y que, Señor, resucites a aquellos que están aún casi muriéndose, sean resucitados, sean renovados, sean levantados y regenerados, Señor. Aquellos que, Señor Dios, están por caminos errados hoy y están escuchando este mensaje. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos apartado de tu llamado, de tu camino. Tu llamado primeramente es un llamado de comunión, de intimidad, de relación contigo. De obediencia a ti, Señor, a tus palabras, a lo que tú dices. Queremos ser obedientes, Señor, a todo lo que tú has hablado, has dicho, Señor. Y a lo que tú nos dices hoy, en estos días, en estos tiempos. Haz que seamos obedientes, fieles para ti, genuinos en una relación de intimidad, Señor, que crezca más y más para cumplir el gozo que tú te has propuesto, Señor, que cumpla
en nosotros, que es el mejor gozo y el mejor propósito que nosotros podamos encontrar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendice a todos mis hermanos, Señor Dios, con esta palabra, Señor Dios, y que haga una transformación especial en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.